Continuando con esta serie de los hobbies de Dios, llegamos al punto número 3 de estos episodios, en donde vamos analizando ciertas frases y también ciertos dichos populares, ¿verdad? Y en este caso, en el capítulo número 3 de una temporada que hemos arrancado ya hace bastante, tenemos el tercer hobby de Dios, que es necesitar otro angelito en el cielo. Recordando un poquito la temática, habíamos dicho de que en estos episodios, en los hobbies de Dios, nos dedicábamos a ver un poquito más en profundidad los dichos populares que se dicen sobre Dios. Esos dichos que solemos largar casi sin pensar, y en ciertas ocasiones, en momentos tristes, en momentos dolorosos, donde capaz que sea un poco más preferible entrar en el silencio, es decir, acompañar en el silencio, frente al dolor del otro, frente al dolor de la pérdida, frente a un duelo. Muchas veces es mejor acompañar, estar, no desde la palabra, no apresurarnos a generar una especie de aliento, porque realmente la vida termina siendo un misterio. Y en este sentido también la muerte es un misterio. No es un enigma, como podrá decir algún autor, pero sí podremos llegar a afirmar que es un misterio. La diferencia entre misterio y enigma tiene que ver con la apertura que tengamos desde nuestra espiritualidad hacia la vida que Dios nos ofrece, hacia la trascendencia. Que por fe nosotros reconocemos que hay alguien que después de esta vida nos va a seguir sosteniendo, pero que no conocemos con naturalidad. No sabemos qué viene después de esto. Y ahí es donde aparece concretamente el enigma que cierra la puerta frente al misterio de la vida y lo lleva a un punto del no saber por completo. El misterio tiene esa particularidad de la confianza que nos da la fe, gracias al amor, y eso es lo que nos lleva al conocimiento, pero no un conocimiento total. Frente a este misterio, muchas veces lo que le queda al ser humano es la contemplación. Los misterios o el misterio de la vida es inexplicable, no tiene posibilidad de ser explicado. Toca simplemente contemplarlo, como lo hizo María al pie de la cruz, como lo hicieron sus amigos al pie de la cruz, en donde el misterio de la muerte transversaba el corazón de cada uno de esos discípulos y no quedaba otra cosa más que la simple contemplación. También frente al hecho de la Pascua, ese paso de la muerte a la vida, ese paso que Dios hace que Jesús dé hacia la vida plena, hacia la resurrección, y que también termina siendo un misterio para nosotros. Es decir, valga la redundancia, los misterios no se explican, los misterios nos explican. El amor no se explica, el amor nos explica. Y comprendiendo esto ya de base, es que podemos analizar esta frase de, y bueno, Dios necesitaba un angelito más en el cielo. Una frase que de repente parece ser como de intentar defender a Dios, tratar de intentar salvarle el honor, como muchas veces venimos diciendo. Y en realidad tiene que ver más con una cuestión de intentar comprender nosotros algo inconocible que de tratar de salvarle el honor a Dios, ¿verdad? Queremos llenar esos momentos de tristezas con palabras que a veces son no útiles, es decir, son palabras inútiles. Dios jamás va a querer la muerte. Dios jamás va a querer la interrupción abrupta y en sí mismo la muerte.
La muerte está en nuestra existencia como un paso necesario a la vida plena. La muerte está en nuestra existencia porque así Dios ha querido que en la propia naturaleza hubiese una parte que es física, que es material. Pero la muerte no existe en tanto que también somos seres espirituales. Somos seres corpóreos, introducidos en la materialidad, pero que aspiramos a esa trascendentalidad que nos lleva al encuentro con Dios. Una frase que en último término deja de delinear que Dios es un poco caprichoso y que de alguna manera cuando Él lo dice, cuando Él quiere, fíjense que en último término estamos hablando más que de un padre, de un rey despótico, de el que dice, bueno, necesito esto, lo cambio a mi gusto. Y no es así. Dios ha creado, ha puesto todo en beneficio nuestro, ha dejado la creación también a su libertad, pero con su necesaria ley de la naturaleza, que implica también el paso de la muerte. Entonces no es que Dios va dirigiendo como la famosa novela El misterio de Crantock, un señor que tenía una maqueta que controlaba la ciudad grande a través de la maqueta, entonces tiraba un poste con el dedo y el poste se caía en la realidad concreta, ¿verdad? No, no pasa así. Dios ha creado toda la naturaleza del universo y a partir de ahí nos acompaña con su amor, a que podamos ser creadores de vida, a que podamos ser con Él nuevos misioneros de la vida, nuevos testigos de la vida. De tal manera que no es que Dios se pone en un tono caprichito y dice, bueno, ahora me llevo este niño, ahora me llevo este otro, ahora este otro. No. Al contrario. Uno puede decir, entonces, ¿por qué pasa eso? Uno puede decir, entonces, ¿por qué ocurren esas cosas? Ocurren porque somos seres humanos. No hay otra explicación. Que uno podría seguir preguntándole, y bueno, pero entonces, ¿por qué el aguijón de la materialidad? Y ahí está la voluntad del Padre de habernos hecho seres materiales, corpóreos y a la vez espirituales, que indefectiblemente estamos transversados por la finitud de la materia. Entonces, el hecho de que alguien se muera no corresponde a una voluntad explícita de Dios, sino que corresponde a una voluntad desde lo más profundo de su amor de la ley de la naturaleza. Ahora, nosotros en sí mismos tenemos que aprender a leer esto, a mirarlo con ojos de fe, porque la muerte no está solamente anclada al deceso físico. Todos los días morimos. Todos los días probamos algo de la muerte, con alguna pérdida, con algo que yo tenía y lo perdí, con algún duelo afectivo que pude llegar a hacer. De tal manera que el aguijón de la muerte está involucrado. Muerte y vida son dos caras de la misma moneda. Por eso es que en Cristo, en Jesús, el Padre nos intenta enseñar cómo vivir, cómo afrontar la vida, con qué cara levantarse todos los días, de qué manera mirar la vida, para que pueda ser una vida feliz, para que pueda ser una vida plena. Esa es la gran palabra del Padre para nuestra propia existencia. Pero de ninguna manera no es una palabra caprichosa. Es una palabra de amor que en Cristo nos acompaña desde el dolor.